A Debate con Gabriel Camacho. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto. Ya este jueves saludo con gusto al equipo que hace posible este espacio. Como siempre, gracias. Y bueno, estamos arrancándonos en la mesa de debate con los temas de coyuntura. Este día, pues la propuesta de reforma electoral. Ya se sabe poco de la propuesta de reforma. Se tenía pues un vistazo. La propia presidenta había adelantado, digamos, una intención ya con cómo venía la reforma, la propuesta de reforma. Sin embargo, hay que recordar que para la construcción de esta reforma se creó y existe una comisión presidencial que dice está trabajando en la materia. Sin embargo, uno de los puntos relevantes de los adelantos que ha dado alrededor de la propuesta de reforma político-electoral es reducir las posiciones de los diputados y senadores plurinominales en los congresos. Esta es una figura que hay que recordar, en su momento permitió el acceso a los grupos distintos al Congreso, las minorías básicamente, y que si bien los diputados plurinominales y los de mayoría resultan onerosos, eliminarlos de tajo completamente, pues sí podría representar un retroceso. A más de 3 años de que el anterior presidente presentara su propuesta de reforma electoral, esta administración de la presidenta Sheinbaum busca consolidar este proceso en un proceso abierto, escuchando, dicen, a todas las voces, pero eso sí, coordinado por solo personajes afines al régimen. Con esto y así arrancamos a debate. A Debate. Saludo con gusto a Georgina de la Fuente, analista política y socia de la consultora Estrategia Electoral. Con el gusto de saludarte, Georgina, y a Fernando Gesto Martínez Mansur. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y consultor internacional en materia electoral. Bien, me arranco contigo, Georgina, un primer vistazo. ¿Cómo has estado observando esto que se ha venido presentando? Me parece que la presidenta Sheinbaum empezó, o digamos, la reforma política empezó muy acelerado y le metieron una especie de freno con esto de la comisión, con esto de la creación de esta comisión presidencial, patearla hasta el próximo año. Es decir, pues como que le están metiendo calma. No sé cómo lo estás observando tú, Georgina, adelante. ¿Qué tal, Gabriel? Mucho gusto en estar contigo. ¿Qué tal, Fernando? Encantada de estar por acá debatiendo con ustedes de este tema fundamental hacia los próximos meses de la actividad legislativa, de la actividad política. Efectivamente, como bien señalas, si bien se había mostrado el interés de la presidenta de impulsar una reforma electoral, en parte compartiendo algunos de los términos que ya había puesto a la consideración del Congreso el expresidente López Obrador, lo cierto es que ahora sabemos que se va a realizar esto a través de una comisión y que tenga esta comisión que entregar un proyecto hacia principios del año que entra para que pueda ser discutido por el Congreso a partir de febrero. Desde luego que llama la atención este freno, como tú lo señalas, y aquí lo que tenemos es de manera muy clara que para este tema en particular, para el tema electoral, sí veo un poco más de prudencia de la presidenta, de que este no es un tema que pueda sacar simplemente como la avasalladora mayoría calificada, ¿no? Claro, no podemos pecar de ingenuos y pensar que no van a intentar hacerlo a la mera hora. Claro. Sin embargo, sí tiene que dar la apariencia, al menos, de poder convocar a más voces. Y a mí me parece que una señal de ello es la reunión que sostuvo la secretaria de Gobernación con los diversos liderazgos legislativos de todos los partidos hace una semana. Y esto parece indicar al menos un poco más de luz con respecto a esta intención de sí escuchar voces. Habrá que ver, desde luego, pues que esto no sea simplemente una pantalla, ¿no? Que no solamente se busque aparentar incluir las voces sin que realmente se tome en cuenta todas estas posturas.
Claro. Fernando, bien decía Georgina, el gobierno y la mayoría puede imponer su mayoría y pasar una reforma sin mayor problemas, pero no sé qué tanto en este tema tan específico de una reforma político-electoral digamos, sea lo conveniente o sea lo necesario. Ya inclusive Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial, adelantaba que ellos impondrían la fuerza sin mayor problema, pero no sé qué tan conveniente sea que hagan eso. Fernando. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y antes que nada, pues decir que es importante decir que la reforma electoral que se está proponiendo viene desde el partido de gobierno, ¿no? Entonces, generalmente lo que había pasado en la historia de nuestro país es que las reformas electorales eran impulsadas por la oposición, que estaban descontentas con las reglas electorales y que pues impulsaban una nueva reforma. Ahora, pues desde el propio gobierno es el que está impulsando esta reforma y sí, es posible que llegue a aplastar estas mayorías calificadas que tienen. Sin embargo, ninguna reforma electoral, que es donde estamos poniendo las reglas del juego democrático, pues es bueno que no sean llevadas por consenso. Lo que se busca, ¿no? Un primer paso para que una reforma electoral sea exitosa es que todos los jugadores estén sentados en la mesa y que sean parte de la discusión y de la decisión. Ahora, tampoco es importante decir, es importante decir que las mayorías calificadas la tienen con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde. Y la reforma que se está proponiendo, pues va a mermar a los partidos aliados de Morena, es decir, la representación proporcional a los que beneficia son a PT y al Partido Verde y a los partidos que por los votos no consiguen diputaciones de mayoría, pero que están representados a través de esos diputados plurinominales. Si le quitas eso, pues le vas a quitar mucha fuerza a estos dos partidos. También el tema del financiamiento público de los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, creo que no tendrían la mayoría, o sea, siendo un partido como el Partido del Trabajo y el Partido Verde, aunque formen parte de la coalición del gobierno, pues en ningún momento les convendría pasar una reforma como estas. Por lo tanto, yo creo que tampoco podríamos asegurar que tendrían la mayoría calificada, porque estos dos partidos tienen que apoyar para lograr pasarlas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y hasta ahorita lo que sabemos de la reforma, pues estas propuestas podrían mermar el pluralismo político de nuestro país y por lo tanto a estos partidos minoritarios. Ahora, antes de pasar a estos dos puntos bien interesantes que ya pone Fernando, Georgina, que es la eliminación de los plurinominales y parte del financiamiento, que me parece muy interesante, y ahorita me gustaría llegar, y para cerrar digamos, este enfoque sobre el acuerdo que debería de existir, pues la oposición sigue siendo oposición. Ya Fernando planteaba los aliados de Morena, que son el Partido Verde y el Partido del Trabajo. En otras reformas se ha hecho el supuesto de que los escuchamos, de que pues sí aporten, ya ves los parlamentos abiertos que terminan siendo pues simplemente simulación. Y no sé si en esta, la posición de Acción Nacional, no sé si está, digamos, observando de fuera, con interrogantes, no sé qué posición de la oposición tendría que ser, no sé si más fuerte, imponer más el diálogo, no sé, ¿tú cómo lo estás observando eso, Georgina? Sin duda, Gabriel. A ver, aquí me parece que la oposición también ha pecado en los últimos meses, al menos desde el inicio de esta legislatura, de no poder ofrecer a la ciudadanía, incluso al debate legislativo, una agenda sólida de temas. Vemos destellos de una agenda, quizá yo lo vería desde Movimiento Ciudadano, ¿no? Con el tema muy firme de la jornada laboral de 40 horas, pero fuera de eso no vemos una agenda clara legislativa por parte de la oposición. Y me parece que en ese sentido es un buen momento para que ellos puedan empezar a construir un mensaje que vaya en línea con lo que buscan preservar con una reforma electoral, que también hay que decirlo, pues sí es necesaria, una reforma que realmente corrija los problemas que se tienen de nuestro sistema electoral y en las elecciones. Sin embargo, al menos lo que han mencionado desde el oficialismo como una intención de incluir en la reforma electoral,
pues esa no es la que México necesita. Ahora, otro de los puntos que a mí me gustaría señalar y que posiblemente tenga que ver con esta dilación del debate de la reforma, ¿no? Lo que mencionábamos en el anteriormente, es que, como bien señala Fernando, partidos aliados de Morena, como lo son el Partido Verde y el Partido del Trabajo, tienen mucho que perder con estas propuestas, como ya lo señalaba Fernando. Entonces, a mí no me sorprendería que parte de esta dilación tenga que ver de que van a estar negociando un paquete legislativo completo y no solamente en torno a la reforma electoral, porque claramente con estas propuestas, pues el Partido Verde y el Partido del Trabajo no pueden ir con Morena, porque son los principales partidos que tienen mucho que perder. El Verde y el Partido del Trabajo, así como los demás partidos más pequeños, ciertamente se benefician de un sistema de financiamiento público robusto que les permita sostener sus actividades ordinarias como partidos políticos, también con los plurinominales. Este sistema de representación proporcional le permite a los partidos minoritarios contar con una representación en el Congreso que, como su nombre lo dice, sea proporcional al número de votos que reciben. Entonces, claro, si ellos son los que primordialmente tienen más que perder, tendrían que empezar las negociaciones desde mucho antes y poder pactar un paquete de negociación mucho más amplio que no solamente incluya la reforma electoral. Ya, y que entiendo, Fernando, estas negociaciones por lo pronto no se verían muy factibles o muy claras, teniendo en cuenta cómo cerró la permanente con estos empujones, con esta polarización. Obviamente se tendrán que sentar, calmar ánimos y todo eso. Entiendo que pues en el corto plazo esto pues no va a salir. Ahora, siguiendo ya y metiéndonos en esto que tú pusiste sobre la mesa, los pluris, entonces, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia que desaparezcan los plurinominales, teniendo en cuenta la historia que hay detrás, la representación de estas minorías? Fernando. Pues bueno, nada más y nada menos que al partido de gobierno, a los partidos mayoritarios, ¿no? Supongamos, tomando los resultados de las elecciones pasadas, de 300 diputaciones de mayoría relativa, Morena y aliados ganaron 256. Eso quiere decir que si eliminamos a las diputaciones de plurinominales, pues tendrían toda la Cámara prácticamente los partidos de mayoría. Hay que recordar que las diputaciones de representación proporcional fue una creación de 1977, ¿no? De la reforma de 1977 impulsada por la oposición, donde lo que se buscaba es que los partidos minoritarios que no tuvieran los suficientes votos para ganar elecciones mayoritarias, pero que sí tenían votos de la ciudadanía, que esos votos no se fueran a la basura, sino que tuvieran representación. Podemos decir que los diputados de representación proporcional son realmente el pilar del pluralismo político en México. Entonces, si terminamos, porque hay algunas versiones que dicen que van a eliminar todos, que van a disminuir, es más, yo podría decir que para poder llegar a una mayor representación de los votos, ¿no?, de un partido político con los escaños, tendríamos que ir a aumentar estas diputaciones de plurinominales, y con eso entonces tendríamos una mayor representatividad. Sin embargo, si estamos hablando de reducir o de desaparecer por completo, al único que estás favoreciendo es a el partido mayoritario que por votos, ya sea por 1 o por 1 millón de votos, gana los escaños, y en ese sentido me parece que es muy grave. Sería un retroceso de más de 50 años, ¿no?, de construcciones, porque esto viene también desde los 60, cuando hablábamos de los diputados del partido, y que había sido una de las grandes logros de la oposición, ¿no?, hablando del Partido de Acción Nacional y hablando de los partidos de izquierda, y que permitieron que México transitara hacia una democracia desde el punto de vista electoral durante los años, desde 1977 hasta 2018, que fue cuando empezamos a deconstruir nuestro sistema electoral. Entonces, desde mi punto de vista, es la propuesta más grave que tendría esta reforma electoral, y que por ningún motivo podría pasar, porque sería terminar con el pluralismo político en nuestro país.
Claro. Georgina, tu opinión, ¿coincides con esta visión de Fernando? Coincido plenamente, Gabriel. Efectivamente, como lo menciona Fernando, es un sistema que permite, a ver, y aquí a mí me gustaría participar o hacer algo de pedagogía electoral, pedagogía ciudadana para tu audiencia. Como sabes, como elegimos a nuestros y nuestras representantes en el Congreso, se tienen dos sistemas. El sistema de mayoría, que son, pues digamos, en cada distrito votamos por una persona, en el caso de la Cámara de Diputados, para que nos represente, y así se eligen 300 diputadas y diputados, se eligen directamente con el voto tachando el nombre de una persona en la boleta. Sin embargo, los 200 restantes, para conformar los 500 en total, los 200 que restan se eligen a través de este sistema de representación proporcional, son los famosos pluris. ¿Y cómo se eligen esos 200? Bueno, al reverso de nuestra boleta tenemos listas de candidatos y candidatas que cada partido le entrega a la autoridad, que deben, digamos, elegirse o de los cuales se deben tomar estos 200 diputadas y diputados restantes, que se hace de manera proporcional al número de votos con los que se eligen los de mayoría. Entonces, digamos que es un reflejo de cómo está el mosaico político de nuestro país. Entonces, digamos que si tú y yo competimos en un distrito y tú ganas y yo pierdo, pero eso no quiere decir que los votos que obtuvo mi partido perdedor pues se vayan a la basura, ¿no? Eso no quiere decir que no merezca ese partido recibir algo de representación en el Congreso, porque como sea, hay gente que votó por el perdedor. No quiere decir por ellos, ¿no? Claro. Entonces, por eso se creó este sistema, para que el que gane no lo gane todo y el que pierda no lo pierda todo, sino que todos tengan un pedazo en la representación nacional que efectivamente pueda representar de manera más fiel a toda la pluralidad de la ciudadanía mexicana, ¿no? Y por eso sí el sistema de representación proporcional. Como bien señala Fernando, si tú eliminas ese sistema, te quedas solamente con el de mayoría, y efectivamente quien más se beneficia de ese sistema es el partido en el gobierno. Desde luego es el partido que maneja más recursos. Tratándose en el caso particular de Morena, pues sabemos que no solamente tienen el Ejecutivo Federal, sino que tienen también la mayoría de las gubernaturas, tienen una buena parte de las presidencias municipales, y eso les permite un acceso a distintos recursos que permiten o les facilitan perpetrarse en el poder, ¿no? Por eso es importante el sistema de representación proporcional, y es necesario seguir defendiéndolo. Muy bien. Oye, bueno, Fernando, me gustaría que concluyeras, ya me queda menos de un minutito para cerrar, pues ¿qué ruta le ves? ¿Oídos sordos? ¿Plantar cara a la oposición? ¿Qué ruta le ves a esta reforma? Fernando, menos de un minuto, adelante. No, pues es claro, como dice Georgina, en que la oposición tiene que empezar a manejar una agenda legislativa muy clara y en hacer una contrarreforma, ¿no? O sea, intentar participar, por supuesto, son oposición y desde su punto de vista tendrían que ver cuáles son las reformas que sí se necesitan en nuestro sistema electoral, pero también me parece que los que tenemos que también salir a hablar de esto es la propia ciudadanía. Hay que saber que los que pierden realmente es la ciudadanía, en donde la democracia se podría ver mermada, porque la democracia no se trata solamente de mayoría, sino también se trata de el respeto de las minorías. Entonces, con propuesta de reforma electoral que parece que viene, pues el principal perdedor me parece que sería la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, me encanta lo de la pedagogía electoral, en donde se explica muy bien, Georgina, y que tendríamos que estar haciendo eso cotidianamente. Muy bien. Fernando, Georgina, muchísimas gracias. Este será un espacio de muchos en el que estaremos platicando precisamente de esta reforma que pues ya viene. Muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias a usted que estuvo con nosotros esta tarde. Quédese, como siempre le invito, quédese en la programación de Mega Noticias. Con permiso.